Imagina despertar cada mañana sin sentir ese constante agobio, sin que tu mente se proyecte hacia el futuro en busca de problemas inexistentes. Sin dejar que el miedo y la incertidumbre dominen tu día. Parece un objetivo inalcanzable, ¿verdad? Los estoicos lo lograron. Mientras algunos se veían atrapados en pensamientos ansiosos. Ellos cultivaban la serenidad interior. No porque tuvieran un mundo más sencillo, sino porque habían aprendido a entrenar su mente. Hoy te mostraré cómo puedes lograr lo mismo. Si incorporas estas enseñanzas, tu ansiedad dejará de controlarte, no porque desaparezca. No solo por los retos, sino por la manera en que los afrontas, que será más resistente, tranquila y sabia. Antes de seguir, dirígete a los comentarios y escribe: hoy comienzo a vivir sin preocupaciones, soy estoico. Al escribir estas palabras, te comprometes a asumir el control de tus pensamientos y forjar una mente fuerte e indestructible. No dejes pasar ninguna lección, sobre todo la última, que te dejará sin palabras. Si encuentras valor en estos videos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Para estar al corriente de las últimas noticias, iniciamos con la primera lección. Domina lo que está en tus manos. Es posible que no tengas control sobre lo que sucede externamente, pero siempre puedes controlar tu respuesta interna. Este sencillo recordatorio tiene el poder de transformar tu existencia. Cuando dejas de luchar contra el mundo y comienzas a dirigirte a ti mismo, algo se armoniza en lo más profundo de ti. Dejas de reaccionar con desesperación ante cada obstáculo y dejas de agotarte intentando cambiar lo que está fuera de tu alcance. Transformarse en alguien que reconoce dónde radica su auténtico poder no consiste en dominar lo externo, sino en gestionar su mundo interno. Epicteto lo expresó de manera clara hace siglos. Hay aspectos que están bajo nuestro control y otros que no lo están. El sufrimiento surge cuando perdemos de vista esa diferencia. Experimentas frustración al no obtener la respuesta deseada. Te enfadas al ver que los demás no se comportan como esperabas, te desmoronas cuando las circunstancias no siguen tu guión preestablecido. Sin embargo, ninguna de esas situaciones está verdaderamente en tus manos. Lo único que puedes manejar, y es más crucial, es tu pensamiento. Tus elecciones y tu actitud son fundamentales en la forma en que afrontas las circunstancias. Marco Aurelio, emperador romano, solía recordarse a sí mismo que no podía controlar las decisiones de los demás ni los conflictos del imperio. Su enfoque estaba en cómo responder a estos desafíos, lo que le permitía mantener la serenidad en medio del caos. Esta misma perspectiva puede servirte de refugio cuando te sientas abrumado por el mundo. ¿Qué pregunta esencial deberías plantearte? Si la respuesta es no, es importante soltarlo y liberarse de querer controlar lo que no se puede. Aceptar que no se puede evitar la crítica, los cambios de planes o los obstáculos. Pero sí se puede elegir la actitud, la forma de pensar y las acciones a tomar. Recuerdo una etapa en la que intentaba controlarlo todo, las emociones de los demás, los resultados de los proyectos y la percepción de los demás sobre mí. Hasta que un día comprendí que el problema no era el mundo, sino mis expectativas, y decidí soltarlas. La necesidad de tener control sobre todo me llevó a enfocarme en dirigirme a mí mismo. Desde entonces, la vida no se ha vuelto más sencilla, pero sí me he vuelto más resistente. Los seguidores del estoicismo no eran personas inactivas, sino prácticas. Si tenían control sobre algo, actuaban con determinación, si no, lo aceptaban con calma. Este enfoque no solo les brindaba paz, sino también poder. Mientras otros reaccionaban, ellos elegían. Mientras otros sufrían por lo inmutable, ellos se fortalecían en lo que podían cambiar. Así es como deberías vivir. Asimismo, es útil cuestionarte: ¿tengo el poder de cambiar esto? Cuando algo te molesta, comenzarás a filtrar tu energía, lo que te permitirá ganar poder para evitar involucrarte en discusiones inútiles, culpas del pasado o temores del futuro. Te enfocarás en lo esencial, tus pensamientos, acciones y decisiones. Imagina un árbol que, a pesar del viento, el frío y la lluvia, se mantiene firme gracias a sus raíces profundas. Tú también puedes ser como ese árbol.
resistiendo las tormentas y manteniéndote centrado en tu camino. Al estar tranquilo, consciente de que tu tranquilidad no está determinada por las circunstancias, sino por tus decisiones diarias. Cada día se convierte en una oportunidad para seleccionar en qué invertir tu energía. Cada vez que optas por concentrarte en lo que está bajo tu control, te estás fortaleciendo, fomentando tu libertad y construyendo una mente resiliente. Dominar lo que puedes controlar es un poder supremo. Si este mensaje te ha llegado, comparte en los comentarios. Hoy comienzo a vivir desde mi interior. Al decir esas palabras, te estás comprometiendo contigo mismo, con tu bienestar mental y tu tranquilidad. El desorden no se supera en el exterior. Se supera en el interior y ese dominio comienza hoy con la lección 2, aceptar la incertidumbre. Aceptar la incertidumbre puede parecer una tarea difícil en un mundo que nos enseña a buscar el control desde temprana edad. Nos inculcan la importancia de planificar, prever y anticipar cualquier contratiempo para evitarlo. Nos aseguran que la seguridad es clave para el éxito, que lo predecible es lo ideal y que tener todo bajo control es el camino hacia la tranquilidad. Sin embargo, la realidad es que la vida nunca ha sido controlable y cuanto más luchamos contra. Los estoicos, al comprender la naturaleza cambiante de la vida, destacaron la inutilidad de intentar controlar lo incontrolable. Marco Aurelio aconsejó no preocuparse por el futuro, ya que se llegará a él con la misma serenidad con la que se afronta el presente. Muchas veces, nuestra angustia proviene de anticipar lo que está por venir en lugar de vivir el momento actual. Al considerar las posibles eventualidades negativas de cada escenario en el que salimos perdedores, es frecuente que el 90% de esas preocupaciones no se concreten. Nos vemos atormentados por amenazas inexistentes, ya que la ansiedad no proviene de lo que sucede, sino de nuestra negativa a aceptar lo que podría suceder. Imagina que te encuentras en la cima de una montaña y divisas una tormenta a lo lejos. Tienes la opción de quedarte inmóvil, observando las nubes y temiendo cada trueno. O de comenzar a descender con tranquilidad, paso a paso, aceptando la situación. En ocasiones lloverá, quizás no, el individuo estoico no rechaza la tormenta ni se obsesiona con ella. Simplemente actúa con racionalidad y serenidad. Aceptar la incertidumbre no implica rendirse, sino liberarse de la necesidad de controlar lo que no está en nuestras manos. Epicteto enseñaba que la clave de la libertad radica en diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no. La incertidumbre forma parte de lo que escapa a tu influencia, el clima, la economía, las decisiones de los demás, los imprevistos. Tu actitud ante estas circunstancias es lo que realmente importa. La forma en que recibes las situaciones y tu habilidad para mantener la calma son tu responsabilidad. Recuerdo un periodo en mi vida en el que necesitaba tener todo planificado. Si algo no salía como esperaba, me alteraba. Vivía con la ilusión de poder controlar cada aspecto de mi vida hasta que la vida me puso a prueba. Perdí un trabajo de manera repentina y todos mis planes se desmoronaron en un solo día. Al principio, experimenté miedo, rabia y desesperación, pero con el tiempo comprendí que no era el fin, sino más bien una nueva oportunidad. La oportunidad me forzó a reflexionar en mi interior, a ajustarme y a renovarme. Y lo más interesante fue que aquello que tanto me asustaba terminó guiándome hacia una vida más plena, más acorde con mis principios. El cambio no era mi adversario, sino mi mentor. La incertidumbre es la manera en que la vida nos prepara, nos obliga a ser flexibles, creativos y resilientes. Si todo fuese predecible, nunca evolucionaríamos. La rutina constante adormece el espíritu, mientras que el caos despierta lo mejor que llevamos dentro. Seca solía decir que quien ha aprendido a vivir con lo imprevisible ha aprendido a vivir verdaderamente. Vivir plenamente es fundamental, ya que la incertidumbre forma parte esencial de la vida. Avanzar requiere dar pasos sin conocer el destino, pues la certeza, aunque reconfortante, también limita. La incertidumbre, por otro lado, revela nuevas oportunidades. Cuando el miedo aceche, es importante cuestionarse si se sufre por lo real o por lo imaginado. Generalmente, la respuesta será lo segundo, ya que la mente tiende a crear narrativas ficticias. No obstante,
Es posible elegir no dejarse llevar por ellas. Entrenar la mente para enfocarse en el presente es clave. El único sitio donde realmente ejerces poder es al respirar, al observar. Al dar el siguiente paso sin pedir garantías. Lo desconocido no está aquí para perjudicarte, sino para mostrarte algo nuevo. Cuando dejes de luchar contra la falta de control, descubrirás una calma más profunda, una calma que no está sujeta a las circunstancias, sino a tu habilidad para aceptarlas tal como son. En estos tiempos, es crucial aprender a convivir con lo incierto, con lo desconocido, con lo que escapa a nuestro dominio, y no solo sobrevivir, sino crecer a través de ello. En caso de convertir la incertidumbre en tu aliada, permanecerás en equilibrio y nada te perturbará. Si este mensaje ha provocado una reacción en ti, te invito a dejar un comentario diciendo acepto la incertidumbre y confío en mí. Al dar este paso, te acercarás a una vida más plena y libre, con menos influencia del miedo. ¿Estás preparado para soltar el dominio y aceptar lo que venga? Comienza hoy con la lección 3. Practica la visualización negativa. Imagina qué sucedería si todo cambiara mañana. Si despertaras y lo que consideras seguro hoy ya no estuviera, incluyendo tu salud. Los seres queridos, pensar en tu estabilidad puede resultar incómodo, lo reconozco. Los estoicos no evitaban estos pensamientos, sino que los afrontaban con tranquilidad. Llamaban a esta práctica visualización negativa. Lejos de ser una idea fatalista. Era su manera de fortalecerse internamente antes de enfrentar desafíos. No anticipaban con miedo, sino con preparación. Marco Aurelio solía comenzar sus días recordando que la vida no garantiza nada. Que lo que más queremos puede desaparecer y lo que más tememos puede ocurrir. En esa profunda aceptación, encontraba la paz, ya que aquellos que imaginan con valentía. La fragilidad no se manifiesta de inmediato, a diferencia de nosotros que creemos en la permanencia y la eternidad en el amor, la posesión de la salud y la continuidad de los días. Cuando algo cambia, el alma se conmociona, como si nunca hubiera sido consciente de la verdad fundamental de que todo puede desvanecerse. Practicar la visualización negativa no implica desear el sufrimiento, sino enfrentarlo con coraje en la mente antes de que se presente. Es detenerse, cerrar los ojos y cuestionarse. ¿Qué pasaría si lo perdiera todo? ¿Y si esto llegara a su fin? El miedo de aprender a respirar en esa situación se convierte en comprensión de que incluso ese escenario se puede afrontar. Según Epicteto, la clave para la serenidad radica en no esperar que las cosas sucedan como deseas, sino en aceptar que sucedan como suceden. Este amor se cultiva enfrentando en tu mente tus mayores temores. Si te imaginas perdiendo tu trabajo, puedes darte cuenta de que eso no te define. Si visualizas la traición de alguien cercano, puedes descubrir que eso no te destruye. Al hacer esto, aprendes a valorar más lo que tienes. La visualización negativa no representa la oscuridad. En el rincón más temido, brilla una luz. Recuerdo una etapa en la que vivía dominado por el temor, al cambio, a las pérdidas, a lo imprevisto. Ese miedo me mantenía en alerta, en una actitud defensiva y dependiente. Sin embargo, un día descubrí que los estoicos solían imaginar las pérdidas con frecuencia. Entonces, me planteé hacer lo mismo. Me senté, cerré los ojos y me permití visualizar la ausencia. Reflexioné sobre la posibilidad de que fuera el último día con alguien, de que mi salud se deteriorara mañana, de que todo se desmoronara. Al principio, experimenté angustia. Pero pronto algo se serenó en mi interior. La paz de aquel que ha recorrido mentalmente el desierto y ha comprendido que también puede habitar allí. Desde entonces, suelo imaginar con frecuencia lo que más me asusta, no para atormentarme, sino para agradecer y valorar lo que tengo, sin darlo por hecho. Aprendí a vivir sin la necesidad de perfección. Ya que al enfrentar mis peores temores y sobrevivir a ellos, dejo de depender de certezas para encontrar paz. La visualización negativa no es para los débiles. Requiere valentía y una voluntad decidida. Enfrentarse al precipicio y afirmar no me intimidas. Epicteto afirmaba que si algo externo te causa perturbación, no es por su naturaleza, sino por el valor que le asignas.
Al anticiparlo, disminuyes ese valor en la mente, lo que hace que, al conocer la posibilidad, no te afecte de la misma manera. Cuando se materializa algo que parecía inaceptable, se vuelve manejable, lo que parecía insoportable, se torna comprensible. La práctica no radica en desear el dolor, sino en aceptar su existencia y no permitir que te tome por sorpresa. El resultado es un corazón más agradecido, una mente más clara y un alma más serena. Recuerdo una experiencia más estable en la que, tras varios meses de práctica, alguien me abordó de manera brusca. Antes, esto me habría desconcertado, pero en ese momento respiré hondo y reflexioné. Me di cuenta de que no era algo nuevo, ya había enfrentado situaciones similares en mi mente. Respondí con serenidad, no porque la situación no me afectara, sino porque ya no tenía control sobre mí. La visualización negativa se convirtió en una herramienta, no como un castigo, sino como un remedio. Cada vez que la empleaba, el miedo retrocedía, cada repetición fortalecía mi mente. La vida no se tornará más sencilla, pero tú serás más resistente. Si este mensaje resonó contigo, sigue practicando. Algo dentro de ti lee los comentarios y escribe, estoy listo para cualquier cosa. Soy estoico. Así es como afirmas tu compromiso con valentía, gratitud y una vida en la que la paz surge desde tu interior. Lección 4. Vive en el ahora. Pasamos la vida esperando el momento perfecto sin percatarnos de que ese momento ya está sucediendo. Lo que anhelamos, tememos y proyectamos hacia el futuro solo existen en nuestra mente. La ansiedad es una anticipación constante que nos roba la calma del presente. Nos llenamos de planes, ideas y suposiciones. Mientras el momento presente, lo verdaderamente real, se desliza sin ser percibido, la respiración que estás tomando en este instante, las sensaciones en tu cuerpo, ya sea el silencio o el ruido que te rodea, todo eso constituye el ahora. Todo eso es auténtico. El resto, en muchas ocasiones, es simplemente un alboroto mental. Los estoicos tenían este conocimiento. Marco Aurelio afirmaba que la vida de una persona es el resultado de sus pensamientos. Si tu mente está anclada en el pasado o en el futuro, entonces tu existencia también se encuentra allí, distante de ti. Mientras tanto, el presente, lo único que puedes palpar, sentir y moldear, se desvanece junto con la ansiedad. Cuando nuestra mente se sumerge en un tiempo incontrolable, surgen preocupaciones por lo que está por venir, por lo que podría salir mal o por lo que quizás nunca suceda. Al permitir que estos pensamientos nos afecten, damos lugar a la ansiedad y la confusión. Sin embargo, es importante recordar que estos temores solo tienen influencia si les prestamos atención, ya que una mente sin entrenamiento puede divagar sin rumbo. Por el contrario, una mente consciente puede recuperar su libertad. Epicteto enseñaba que no son los sucesos externos los que determinan nuestra paz interior. Quienes nos perjudican no son ellos, sino nuestra percepción de ellos. Si el suceso aún no ha tenido lugar, ¿por qué sufrimos por anticipado? Alimentamos esa preocupación con pensamientos recurrentes. Los repasamos mentalmente una y otra vez en busca de seguridad, pero en realidad nos debilita. Vivir en el presente no implica ignorar el futuro, sino no cederle el control de nuestra vida. Significa estar plenamente aquí y ahora, aceptando lo que hay en lugar de lo que imaginamos. Cada vez que te encuentres atrapado en pensamientos ansiosos, regresa a tu respiración, inhala, exhala. Simplemente hazlo. Ser consciente no es simplemente una rutina, sino un retorno al hogar, ya que el presente es donde pertenecemos, todo lo demás son proyecciones temporales. En ese instante, cuestiónate sobre lo que realmente está ocurriendo en el momento presente. ¿Existe algún peligro tangible o solo es una creación de la mente? Según Marco Aurelio, las personas no se ven perturbadas por las circunstancias, sino por la interpretación que hacen de ellas. Cuando esta interpretación es negativa, dejamos de experimentar la vida plenamente y pasamos a sobrevivir. En una etapa anterior de mi vida, experimenté vivir de esta manera. El temor constante a perder, a no alcanzar, a fracasar. Aunque nada de eso había ocurrido aún, ya lo experimentaba.
Despertaba con el corazón acelerado y me acostaba repasando imágenes mentales que me robaban el sueño. Hasta que, un día exhausto, me senté en silencio y me concentré en mi respiración. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente estuve presente, sin intentar modificarla ni juzgarla. Descubrí que en ese breve espacio entre un pensamiento y otro, existe una paz que no está condicionada a nada más. Por lo tanto, practico regresar a ese sitio, no siempre lo consigo. Pero cada vez que lo logro, experimento libertad. Los estoicos creían que la verdadera fortaleza no radica en oponer resistencia a lo que sucede, sino en vivir plenamente el momento presente, ya que ahí reside el verdadero poder. En lo que estás haciendo ahora, si estás leyendo estas palabras, simplemente estás leyendo, si estás caminando, solo camina, si estás respirando, solo respira. Aunque parezca sencillo, esta actitud es revolucionaria, ya que donde se encuentra tu atención, ahí está tu vida. Si tu enfoque está en el presente, tu vida también lo estará. Y eso transforma todo en la mente. Cuando comprenda que no hay nada más allá de este momento, dejará de correr. Todo lo que anhelas, temes o planeas pierde su poder cuando decides simplemente existir. Vivir en el presente es un acto de valentía, implica soltar la ilusión de controlar el futuro y abrazar la incertidumbre con serenidad. No se trata de resignarse, sino de confiar en tus capacidades para afrontar lo que venga. Mientras tanto, elige no perderte la única vida que tienes, la que transcurre mientras lees estas líneas. Si cada palabra de esta reflexión te hizo reflexionar, ve a la sección de comentarios y escribe, hoy vuelvo a la hora. Al empezar a vivir con plena atención, calma y fuerza, cada respiración consciente se convierte en un símbolo de libertad. Esta libertad comienza en este momento. En la lección 5, aprendemos a controlar nuestros juicios. Existe una marcada disparidad entre los hechos y nuestra percepción de los mismos. No es el suceso en sí lo que nos perturba, sino la narrativa que creamos en torno a él. El juicio surge tan veloz como el pensamiento, y en un instante nos vemos atrapados en él. La emoción que no has elegido, ¿y si lograras detener ese impulso? ¿Y si aprendieras a observar lo que sucede sin alterarlo con tus creencias, temores o expectativas? Los estoicos comprendían esto perfectamente. Lo que realmente nos perjudica no es el evento en sí, sino nuestra percepción de dicho evento. Dominar nuestros juicios es el primer paso hacia una verdadera libertad. Marco Aurelio solía decir que si algo externo te perturba, no es la situación en sí, sino tu opinión al respecto, y esa opinión puedes cambiarla en cualquier momento. Esta afirmación es muy poderosa, ya que nos hace recordar que siempre tenemos el poder de elegir cómo interpretamos las cosas. Es necesario mantener una supervisión constante, una rutina diaria de observar nuestros pensamientos sin apegarnos a ellos. La mente humana continúa sin detenerse, emitiendo conclusiones automáticas ante cada gesto, palabra o mirada. Nos sentimos injustamente tratados, convencidos de que las cosas saldrán mal, con tanta certeza que ni siquiera nos detenemos a cuestionarlo. Vivimos como prisioneros de estos pensamientos, creyendo que si los pensamos, deben ser ciertos. Sin embargo, pensar algo no lo convierte en realidad. Reaccionar sin reflexionar es permitir que nuestra mente nos controle. Nos vemos arrastrados por senderos que no hemos seleccionado conscientemente. Según Epicteto, no son los eventos en sí los que nos afectan, sino nuestras percepciones de los mismos. Esta lección es más relevante que nunca. Experimentamos enojo cuando alguien no responde a un mensaje, asumiendo que nos está ignorando. Nos sentimos heridos por críticas, pensando que definen nuestra identidad. Nos frustramos por oportunidades perdidas, interpretando que no habrá otras. ¿Qué sucedería si, en lugar de sacar conclusiones, simplemente observáramos? ¿Y si entrenáramos nuestra mente para responder con un no? Sé que no voy a evaluarlo con tanta prisa. La mayor parte del dolor emocional desaparecería no tanto por cambios en el mundo, sino porque habríamos aprendido a observarlo con una perspectiva renovada. Ser consciente de tus pensamientos implica estar alerta a todo lo que ingresa en tu mente.
Requiere analizar las ideas antes de adoptarlas. ¿Me beneficia lo que estoy pensando o me limita? ¿Está respaldado por hechos o por suposiciones? ¿Estoy percibiendo la realidad o una versión distorsionada por el miedo, el ego o el pasado? La mayoría de nuestras conclusiones no son más que reflejos de nuestras heridas sin resolver. Si sientes que no recibes reconocimiento, es posible que malinterpretes las acciones de los demás como falta de respeto. Si tienes dudas sobre tu valía, es probable que percibas cualquier crítica como una amenaza. Sin embargo, al detenerte, respirar y observar sin reaccionar, puedes optar por una interpretación más reflexiva y tranquila. Recuerdo una ocasión en la que alguien cercano me hizo un comentario distante. Inicialmente me sentí indignado, pensando que no le importaba y que me estaba menospreciando. Casi contesto con la misma indiferencia, pero decidí detenerme y reflexionar, ¿y si no tiene que ver conmigo? ¿Y si esa persona simplemente está pasando por un momento difícil? Opté por mantener la calma y, más tarde, me enteré de que había recibido una noticia desfavorable. Si me hubiera dejado llevar por mi primera impresión, la situación habría empeorado. En ese momento, comprendí que controlar las primeras impresiones no es algo trivial, sino un acto de compasión, madurez y habilidad para entrenar la percepción. Aprender a percibir la realidad sin distorsiones ni exageraciones del miedo es fundamental. Representar lo desconocido, evitar inventar negativas inexistentes. La mente puede desordenarse si no está entrenada. Si no la controlas, te llevará a interpretaciones que perturban tu paz. Puedes optar por cambiar tu forma de pensar. Incluso por no pensar en absoluto. Esa pausa entre lo que sucede y lo que decides pensar al respecto es donde radica tu poder. Los estoicos no intentaban evitar el sufrimiento, sino no exacerbarlo con interpretaciones superfluas. Cada vez que algo te incomode, pregúntate, ¿es un hecho? Si te estás narrando una historia, esa pregunta tiene el poder de transformar tu vida. Controlar tus juicios equivale a controlar tu libertad. Tú no eres tus pensamientos, sino el observador de ellos, quien elige en qué creer. Si sientes que es hora de recuperar el control, ve a los comentarios y escribe, hoy decido no juzgar, hoy soy el guardián de mi mente, porque quien controla sus juicios controla su destino. En la lección 6. Se fomenta la autodisciplina emocional en un entorno que premia la reacción y descuida la reflexión. Desarrollar la autodisciplina emocional se vuelve una de las destrezas más valiosas que puedes adquirir. Estamos rodeados de estímulos que buscan provocarnos, incitándonos a opinar sin reflexionar. A participar en debates que solo alimentan nuestro ego herido. Sin embargo, la verdadera fortaleza radica en aquel que no cae en la trampa, en quien observa el fuego sin consumirse en cenizas. Los estoicos comprendieron esto antes que nadie. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a experimentar sin sucumbir. Cuando dejas de reaccionar y comienzas a responder, te das cuenta de que la templanza no es una debilidad, sino una fortaleza en su forma más pura. La fortaleza de una persona no radica en la ausencia de emociones, sino en su habilidad para decidir cómo manejarlas. La disciplina emocional es ese espacio entre el estímulo y la respuesta donde se construye la libertad. En ese lugar, elegimos si actuamos desde la serenidad o desde el desorden. Según Marco Aurelio, la mejor manera de defenderte de un ataque no es imitar a quien te ofende. La esencia de la autodisciplina emocional radica en mantenerse firme en uno mismo, sin ser arrastrado por las emociones de los demás. En situaciones de conflicto, optas por el silencio en lugar de responder con gritos, y prefieres mantener el control en vez de dejarte llevar por el ataque. La autodisciplina no implica reprimir tus sentimientos, sino en saber elegir cuándo y cómo responder de manera clara y sin apresuramiento. Se trata de poner tus emociones bajo tu propio control, no bajo el de los demás. La ansiedad, la ira y la tristeza disminuyen al crecer internamente. La templanza no soluciona los problemas, pero transforma la manera de afrontarlos. Ya no se combate con fuego, sino que se extingue el incendio desde su origen. Epicteto enseñaba que no son las circunstancias las que nos perturban, sino nuestra percepción de ellas.
Esta lección puede resultar difícil de aceptar, pues implica una introspección profunda. Al reflexionar, uno se da cuenta de que muchas veces no reacciona ante lo que sucede, sino ante su interpretación de ello. Cuando una expectativa no se cumple, una interpretación distorsionada surge y el ego se lastima. Es en este punto donde se pone a prueba la disciplina emocional. Esta habilidad no se demuestra cuando todo va bien, sino en el momento exacto en el que todo parece descontrolarse. La reacción automática es un hábito arraigado, pero como cualquier hábito, puede modificarse. Al optar por no responder de inmediato y tomarte un momento para respirar y reflexionar, ese simple acto se convierte en una revolución interna. Un breve instante de pausa puede ser la clave para salvar una conversación, una relación o incluso tu propia tranquilidad. La calma a lo largo del día es fundamental para evitar que las heridas emocionales se intensifiquen. Cuando logramos controlar nuestra impulsividad y entrenamos nuestra mente para reflexionar antes de actuar, disminuimos el impacto negativo, desaparece la culpa y fortalecemos nuestra autoestima. Durante mucho tiempo, reaccioné sin pensar, permitiendo que mi entorno influenciara mi estado de ánimo. Una crítica podía arruinar mi día y un gesto negativo sacaba lo peor de mí. Creía que era algo normal, parte de ser humano, pero con el tiempo comprendí que ser humano no implica ser esclavo de nuestras emociones. Aprendí que no todo lo que sentimos debe dirigir nuestras acciones y decidí tomar el control. Al principio, al practicar, cometí errores en varias ocasiones. Sin embargo, cada vez que tenía éxito, aunque fuera por un breve lapso de 5 segundos, me sentía más poderoso y liberado. Aprendí a reaccionar con astucia, cuando antes solo sabía expresarme con gritos o guardar silencio con resentimiento. Cambié la forma en que respondía por la opción que elegía, y eso transformó mi vida. Una vez escuché que ninguna emoción merece tener el poder de nublarte el juicio. Y es una verdad que deberíamos recordarnos a diario. No todo merece tu atención, no todas las emociones deben traducirse en actos, no todos los comentarios requieren una respuesta. La respuesta a un estímulo es necesaria, y el control de uno mismo actúa como una protección. Al desarrollar la autodisciplina emocional, el impacto de lo externo disminuye. Aunque el mundo siga igual, tu perspectiva cambia. Si estas palabras han despertado algo en tu interior, confirma tu compromiso con una vida más tranquila escribiendo desde hoy respondo con templanza en los comentarios. Recuerda que todo es transitorio. Lo que te preocupa hoy será solo un recuerdo en el futuro. Aunque ahora puedas sentirte abrumado, la tormenta pasará y la ansiedad se disipará. Verifica que los problemas superen tu capacidad de carga, pero recuerda que todo es transitorio en este mundo. Esta idea. Una de las verdades más simples y poderosas que los estoicos entendieron a fondo, nos enseña que todo cambia, fluye y pasa. Marco Aurelio solía recordarlo diariamente, escribiendo para sí mismo que la fama, el dolor, la muerte y la gloria son efímeros y pasajeros como el rocío de la mañana. A pesar de esto, seguimos aferrándonos a aquello que nos causa dolor. Mantener presente ese pensamiento podría evitar que nos afecte, pero en realidad prolonga nuestro sufrimiento más allá del momento. No es el suceso en sí lo que nos perturba, sino nuestra resistencia a soltarlo. La ansiedad, por ejemplo, surge a menudo de la ilusión de permanencia, pensamos que lo que sentimos ahora será constante. Pasamos por alto las veces que el miedo se fue, la calma regresó, y la claridad se abrió paso tras el caos. Al olvidar, tememos. Tememos que esta vez. Sé distinto esta vez para evitar que ocurra de nuevo, pero la esencia misma de la vida es el cambio. Epicteto nos enseñó que no debemos angustiarnos por lo que escapa a nuestro control. El tiempo. Ese río por el que fluyen todos los sucesos, es precisamente lo que termina arrastrando consigo cada emoción, cada dolor, cada momento complicado. Cuando te encuentres atrapado, recuerda que el problema no es la tormenta, sino tu elección de permanecer debajo de ella pensando que durará eternamente. Observa lo que experimentas sin identificarte con ello. Tu tristeza no eres tú, tu miedo no eres tú, tu ansiedad no eres tú, eres el observador de todo eso. Si logras percibir lo que te sucede desde esa calma distante,
Descubrirás que la tormenta no tiene raíces, no es permanente. En cierto momento, estuve al borde del colapso, atrapado en una rutina agotadora. Invadido por pensamientos persistentes y con el pecho oprimido por una ansiedad inexplicable. Creí que esa sería mi realidad, que no cambiaría, pero ocurrió. Y no fue porque el mundo cambiara de repente. Al liberarme de la necesidad de controlar, comprender y prever cada paso, comencé a experimentar permitiéndome sentir sin críticas, observar sin apegos. Fue entonces cuando descubrí la clave: lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Se dice que sufrimos más en nuestra mente que en la realidad. Al prolongar el dolor con pensamientos que alimentan la tragedia y recuerdos que se repiten como películas interminables. Lo ocurrido ya quedó atrás, al igual que lo que estás experimentando ahora. Cuando algo suceda, no lo revivas constantemente hasta convertirlo en una cárcel. La filosofía estoica no implica negar lo que pasa, sino recordarte que eso no define quién eres y que no perdurará. Cuando te sientas abrumado, tómate un momento para reflexionar. ¿Seguirás siendo relevante dentro de un año? ¿Esta emoción te afectará a largo plazo? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Entonces, ¿por qué darle tanto poder a algo pasajero? En momentos de angustia, visualiza tu mente como un cielo donde las emociones son como nubes. Algunas nubes densas y oscuras, a veces tormentosas. Pasan, pero ninguna permanece indefinidamente. A veces, simplemente observar sin intervenir, respirar sin huir y esperar sin desesperar es suficiente. La tormenta se disipa, pues así como llegó, también se irá. La sabiduría radica en no permitir que lo temporal destruya tu calma. No todo merece una lucha interna ni tu sufrimiento eterno. La vida, con sus altibajos, es un constante movimiento. Si logras comprenderlo, podrás caminar con mayor ligereza. No es necesario controlar el viento, solo aprender a navegar con él. Incluso en momentos de desorden, es posible hallar tranquilidad. Si esta noción te ha llegado, te invito a dirigirte a los comentarios y plasmar: reconozco que todo fluye y hoy decido la serenidad. Al recordar esa expresión, comprenderás que el sufrimiento no dura para siempre y que al igual que todo en la vida, también tienes la capacidad de cambiar. En la octava lección, busca apoyo en la racionalidad. Existe un espacio en tu interior donde ninguna emoción tiene control, donde incluso en medio del desorden puedes mantener la calma. Los estoicos tenían pleno conocimiento de este lugar. Mientras el resto del mundo se dejaba llevar por las circunstancias. Las emociones volvían una y otra vez al análisis tranquilo de la lógica. Refugiarse en la razón no implica negar los sentimientos, sino examinarlos con la claridad. ¿Cuál es la razón de sentirme así? ¿Qué pensamientos están alimentando esta ansiedad? ¿Qué parte es real y qué parte es una creación del miedo? Interrogantes como estas marcan el inicio de la liberación. Marco Aurelio acostumbraba a escribir para sí mismo en momentos de gran presión política y personal, reiterando que los hechos son imparciales. Nuestra percepción tiñe de sufrimiento, la mente crea situaciones catastróficas, escenarios ficticios alimentados por la ansiedad. Sin embargo, al entrenarla a pensar de manera lógica, nos damos cuenta de que lo que tememos rara vez sucede. La lógica despeja el miedo al obligarnos a confrontar nuestras creencias con pruebas, no con suposiciones. Si temes no ser suficiente, la razón te solicita evidencia. Si temes fracasar, la razón te enseña que el fracaso no es una condena, sino un maestro. El pensamiento ansioso se desvanece al ser cuestionado con argumentos. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos causan perturbación, sino nuestras percepciones de ellos. Esto implica que no es necesario modificar tu entorno para alcanzar la tranquilidad, sino reflexionar sobre cómo lo estás interpretando. Recuerda la última vez que algo te afectó profundamente. ¿Fue la situación en sí o la narrativa que te contaste al respecto? Tal vez creíste que si alguien no respondía a tu mensaje era porque te estaba rechazando, cuando en realidad solo estaba ocupado. Tu mente llenó el vacío con... Las suposiciones negativas son detenidas por la razón, evitando así ese flujo de pensamientos irracionales.
Una mente que piensa lógicamente no se deja llevar, sino que cuestiona la ansiedad como lo haría un filósofo. No se trata solo de mantener pensamientos positivos, sino de analizar con sinceridad qué pruebas respaldan ese miedo. ¿Estoy generalizando a partir de una sola experiencia? ¿Estoy utilizando el pasado para predecir el futuro? Al responder desde la lógica, desmontas la estructura de cartas que tu ansiedad ha construido. Las creencias irracionales se debilitan cuando se abordan con lógica. Enfrentarse a la verdad implica creer que todo saldrá bien, que los demás deben darte su aprobación y que debes controlar cada resultado, ideas que causan sufrimiento. Sin embargo, al observar el mundo de manera racional, te das cuenta de que nada de eso es realista. La vida se caracteriza por el cambio, la incertidumbre y el aprendizaje. La claridad racional tranquiliza el alma al devolvernos al presente, a la realidad concreta. En ocasiones, he experimentado momentos en los que sentía que todo se desmoronaba a mi alrededor, mi mente iba más rápido de lo que podía procesar. Me encontraba atrapado en escenarios imaginarios y en temores difusos. La ansiedad por lo que aún no ocurría me invadía, pero cada vez que reflexionaba, algo en mi interior se armonizaba. Plasmaba mis temores en papel y los abordaba uno por uno con lógica, el 90% se desvanecían al observarlos desde afuera. Los restantes dejaban de parecer tan aterradores. La razón no resuelve los problemas, pero sí disminuye el dramatismo con el que los percibimos. Al optar por la reflexión, optas por ver con claridad, y donde hay claridad, hay libertad. Los estoicos no buscaban consuelo en lo externo, sino orden en su mente. Si tú también lo comprendes. Al enfrentarte al desorden, dejarás de ser prisionero de tus pensamientos y pasarás a ser su líder. No te defines por lo que sientes, sino por cómo manejas esas emociones. Al optar por actuar con lógica, incluso en momentos de temor, descubrirás el poder que los sabios siempre han admirado. No es una debilidad experimentar ansiedad, pero es sabio elegir no alimentarla. Encuéntrate en la razón, donde ninguna emoción puede dominarte. Si este mensaje te ha sido de utilidad, comparte en los comentarios que hoy elijo la razón sobre el miedo, como un compromiso hacia una vida más clara, libre y auténtica. Lección número 9. Acepta. En la existencia, a veces nos enfrentamos a circunstancias que no hemos escogido, pero que requieren de nosotros una elevada grandeza interior. Aceptar el destino con dignidad implica observar la vida de manera directa, sin escapismos ni lamentos. Con la firme convicción de que todo suceso tiene un papel específico en nuestro crecimiento personal. El estoico no intenta controlar lo incontrolable, sino dominar aquello sobre lo que realmente puede influir, su actitud. Mientras el mundo se sumerge en la frustración por lo que pudo haber sido, el individuo digno acepta lo que es. Inhalando profundamente, el estoico afirma, esto forma parte de la travesía también. La ausencia de dolor no radica en la falta de sensaciones, sino en la comprensión de que oponerse al destino solo aumenta el sufrimiento. Cuando logras aceptar lo inevitable con dignidad, dejas de estar a merced de los acontecimientos. Aunque estos continúen ocurriendo, ya no ejercen poder sobre ti. Amar tu destino no implica solo aceptarlo, sino abrazarlo. Esta es la lección más elevada del estoicismo. Marco Aurelio comparó nuestras experiencias con hojas arrancadas de la totalidad universal, siendo parte necesaria y armónica en el vasto entramado que nos envuelve y al que pertenecemos. Cada contratiempo, cada desacierto, cada cambio inesperado de la vida conlleva no solo sufrimiento, sino también un mensaje velado. Al expresar esto no debería haber ocurrido. En realidad estamos manifestando no deseaba que sucediera. Lo que uno desea no siempre coincide con lo que la vida nos provee, esta no sigue nuestros caprichos, sino leyes más profundas que, aunque a veces incomprensibles, siempre nos guían hacia nuestro crecimiento. Aceptar con dignidad no denota debilidad, sino valentía. Implica más coraje dejar de resistir que seguir luchando contra lo irreversible. No se trata de volverse pasivo, sino de fluir con la vida en lugar de agotarse nadando contra la corriente. Hay una fuerza superior en soltar con elegancia que en aferrarse con desesperación.
Epicteto afirmaba que cuando no dependemos de, acepta la situación como si la hubieras escogido, ya que en esa frase se encuentra una gran libertad. Al asumir lo inevitable como parte de tu decisión interna, recuperas el poder que habías dejado al azar. Dejas de ser una víctima del destino para convertirte en su aliado. Recuerdo un momento en el que perdí lo que más amaba. Me aferré al dolor, a la incógnita sin respuesta, al por qué a mí. Cada día era una lucha contra la realidad y cada noche una entrega humillante al sufrimiento, hasta que comprendí que no se trataba de hallar un sentido perfecto, sino de otorgárselo. Me pregunté qué. Con lo que me han dado, puedo edificar. Todo cambió en ese momento, no porque el sufrimiento desapareciera, sino porque cesé de combatirlo. Le permití existir. Lo acogí para que se quedara el tiempo que necesitara. En ese instante inesperado, me fortalecí. Aceptar el destino con dignidad también implica confiar. Tener fe en que incluso lo que ahora no comprendemos revelará su propósito más adelante. El tiempo es un maestro silencioso que coloca cada pieza en su sitio cuando dejamos de forzarlas. Mientras tanto, solo nos queda vivir con la certeza de que estamos exactamente donde debemos estar, enfrentando los desafíos que nos corresponden. Con las pruebas necesarias para alcanzar nuestro verdadero potencial, el rechazo se convierte en el veneno y la aceptación en el antídoto. Se advierte que muchas personas no encuentran la felicidad no por lo que la vida les presenta, sino por cómo enfrentan esas situaciones. Viven comparando, lamentando y esperando un cambio en las circunstancias para ser felices, pero ese momento nunca llega. La felicidad no reside en la ausencia de dificultades, sino en la interpretación de lo que sucede. Si comprendes que lo que llega es lo que necesitas, entonces dejas de esperar. Al cuestionar el motivo de las situaciones que enfrentamos y reflexionar sobre su propósito, podemos cambiar la queja por un sentido más profundo. Esta transformación nos brinda verdadera libertad. Ya que aunque no podamos elegir nuestro destino, sí podemos afrontarlo con dignidad. Al decidir que ninguna circunstancia afectará nuestra serenidad, nos volvemos invencibles. Así como el fuego purifica el oro, el destino también purifica a aquellos que aprenden a no temer. Aceptar no es rendirse, es elevarse por encima de la necesidad de controlar y del ego. Si esta noción te ha inspirado, demuestra tu fortaleza incluso en momentos de incertidumbre. Dirígete a la sección de comentarios y expresa, acepto con dignidad mi destino, soy un estoico. Al adoptar esas palabras, estableces un compromiso personal que se fundamenta en tu propia voluntad, independiente del entorno. Actúa en este preciso instante y comienza a vivir con la fortaleza de aquel que ya no precisa oponer resistencia. En la lección 10, simplifica tu existencia. En ciertos instantes, el espíritu anhela simplemente un descanso, menos alboroto, menos estímulos, menos presión en medio del tumulto diario. En medio de las notificaciones, expectativas y demandas que nos rodean. A menudo olvidamos lo fundamental, vivir con tranquilidad. No necesitas mucho para mejorar tu calidad de vida. De hecho, mientras más sencilla sea tu existencia, más paz hallarás en ella. Los estoicos comprendían esto perfectamente, la serenidad no proviene del control, sino de la capacidad de desprenderse. Hoy propongo que reflexionemos sobre la práctica de simplificar. No como una tendencia minimalista, sino como un acto de profunda sabiduría y autoconservación. Mientras menos peso lleves en el exterior, más liviano caminarás por dentro. Marco Aurelio solía escribir acerca de la importancia de simplificar y como muchas cosas. La eliminación de lo innecesario nos acerca a la verdadera libertad. Esta idea, simple pero poderosa, tiene el potencial de cambiar radicalmente nuestra vida si la seguimos con disciplina. Simplificar va más allá de deshacernos de cosas o decir no a compromisos. Implica tomar la decisión consciente de reducir todo aquello que perturba nuestra mente y ocupa espacio sin aportar valor, relaciones tóxicas, uso excesivo de redes sociales. Rutinas sin propósito y pensamientos recurrentes. Uno de esos elementos nos quita claridad y nos mantiene en un estado de tensión constante. Si no aprendemos a filtrar, nos convertimos en prisioneros de lo superfluo. Simplificar comienza con el silencio,
no con dejar de hablar, sino con atreverse a silenciar el ruido externo que nos impide escucharnos internamente. ¿Cuántas veces consultas el teléfono sin necesidad? ¿Cuántas veces llenas tu día de tareas que no te acercan a un propósito real? El exceso no significa productividad, ni tampoco conexión. Tener menos puede resultar intimidante. En ese vacío esencial se revela lo fundamental. Cuando dejas de saturarte de compromisos y distracciones, comienzas a percibir con claridad. El alma no requiere adornos, sino espacio para respirar. Epicteto enseñaba que la sabiduría consiste en buscar lo mejor en lugar de lo más, en seleccionar en lugar de acumular, en discernir en lugar de perseguir. Simplificar, en última instancia, implica renunciar a lo superficial en favor de lo profundo, renunciar a lo ilusorio en favor de lo auténtico. Esta tarea no es sencilla, ya que hemos sido educados en sentido contrario, a llenar los vacíos con compras, con comida, con charlas vacías, con estímulos que adormecen. Al decidir tomarse un descanso y reflexionar sobre lo que realmente se necesita, surge un modo de vida distinto, más pausado pero también más genuino. Recuerdo una etapa en la que mi jornada iniciaba con múltiples pestañas abiertas en el navegador, diversas tareas a medio completar y una constante sensación de ir siempre detrás de algo. Pensaba que era productivo, pero en realidad estaba escapando, huyendo del silencio, del vacío, de mí mismo. Un día opté por hacer lo opuesto, cerré las pestañas, apagué el teléfono. Dejé solo una tarea abierta y salí a caminar sin música. Al principio, me sentí incomodidad al estar casi sin ropa, pero poco a poco todo se fue arreglando en mi interior. Descubrí que no requería tantas cosas para sentirme bien, que la tranquilidad no llegaba al hacerlo todo, sino al hacer menos y con mayor conciencia. Según Séneca, la vida no es corta, sino que la malgastamos, y gran parte de ese desperdicio proviene de llenar nuestros días con actividades que no nos transforman. Al simplificar tu entorno, tu agenda y tus pensamientos, recuperas tiempo y energía para lo que realmente importa, tu crecimiento personal, tus relaciones genuinas y tu bienestar mental. No necesitas más para sentirte valioso. No es necesario tener respuesta para todo ni complacer a todos. La paz se encuentra en lo esencial, no en el exceso. Cuando sientas ansiedad, detente y reflexiona sobre qué estás consumiendo innecesariamente, qué deberías soltar y a qué estímulos estás permitiendo perturbar tu mente. A veces, simplemente cerrar una aplicación, terminar una conversación o no reaccionar es suficiente. Priorizar no es escapar, es decir no a lo que te desgasta para decirte sí a ti mismo. La vida sencilla no es aburrida, es poderosa. Al regresar a tu verdadera esencia, sin distracciones ni influencias externas, descubres una fuerza auténtica que brilla por sí sola. Al reconocer esta verdad, no hay vuelta atrás. Ya que valoras lo que es genuino, sereno y liberador. Si deseas comenzar una transformación real, comparte en los comentarios. Hoy opto por lo fundamental. Abrazo la estoicidad como un compromiso sencillo con mi paz interior y mi libertad, mientras el mundo sigue su curso. Se nos pide más. Pero es posible aprender a disfrutar con menos y experimentar una mayor plenitud. La lección 11 fortalece nuestra conexión con el entorno natural. Nos hemos alejado de los ritmos y ciclos naturales. Vivimos en espacios cerrados frente a pantallas, corremos sin rumbo, nos estresamos por trivialidades, mientras que allá afuera, el universo sigue su curso con serenidad. Sin necesidad de demostrar nada. La naturaleza, paciente y sabia, no tiene prisa, no se compara, no se juzga, simplemente es. Aunque hayamos olvidado, formamos parte de ella. No somos entes aislados en el mundo, sino parte de un todo. La acción de promover el crecimiento de los árboles, el flujo de los ríos y el amanecer del sol implica reconectar con la naturaleza. No solo se trata de contemplar, sino de restablecer el equilibrio interno. El primer paso consiste en observar detenidamente y reconocer la armonía que gobierna toda forma de vida. En la naturaleza, cada estación tiene su turno, cada día sigue a la noche. Los cambios ocurren sin prisa, las hojas caen, las flores florecen, las mareas suben y bajan.
La naturaleza no se apresura, y sin embargo, logra todo. Entonces, ¿por qué te exiges tanto? ¿Por qué corres? ¿Por qué te castigas por no estar a la altura? Incluso en el lugar donde menos lo esperas, observa a tu alrededor. Todo tiene su momento y su ciclo. Así como Marco Aurelio contemplaba la naturaleza como un reflejo del alma, afirmaba que al alinearnos con su orden, cesamos de oponernos y comenzamos a vivir en armonía. No es preciso forzar las situaciones, sino más bien aprender a fluir con ellas y aceptar el ritmo natural de las cosas. Lo cual implica soltar el control. No es posible acelerar la maduración de un fruto sin dañarlo, ni obligar a alguien a amarte o alcanzar el éxito antes de estar preparado. Epicteto nos enseñaba que lo que no está en nuestras manos no debería perturbarnos, y la naturaleza es la mejor maestra de esa lección. En lugar de resistir al viento, quejarse de la lluvia o maldecir la sequía, ella se adapta, se fortalece y aprende. Tú también puedes lograrlo. Cada desafío que enfrentas no es una pausa, sino una parte fundamental del proceso que te moldea. Al caminar en silencio por un bosque, escuchando el crujir de las hojas, sintiendo el aire en tu piel y escuchando el canto de la tierra sin interrupciones, esos momentos no son solo descanso, sino un retorno, un recordatorio de que lo esencial nunca se pierde. Al marcharse, simplemente quedó envuelto por el estruendo. Se dice que el espíritu se tranquiliza al alejarse del ajetreo y entregarse a lo auténtico, respirar junto al mar, contemplar el cielo sin buscar soluciones. Sentarse bajo un árbol sin más objetivo que estar presente. Es en ese lugar donde la mente se reorganiza y el corazón se serena. La desconexión de la naturaleza ha generado un vacío que tratamos de colmar con distracciones, nos sentimos solos y abrumados, sin rumbo, porque nos hemos distanciado de lo que realmente da sentido. Sin necesidad de palabras. No es coincidencia que muchos de nuestros males provengan de esta desconexión. Al estar al aire libre, la ansiedad se alivia, el juicio disminuye. El ego se suaviza y se relativiza. Al hacerte pequeño ante la inmensa naturaleza, recuerdas que no necesitas demostrar nada, sino vivir en armonía contigo mismo. Volver a la naturaleza no solo es físico, sino espiritual, es recordar tu origen y comprender que no estás roto, simplemente estás saturado de estímulos que te alejan de tu esencia. Al caminar sin mirar el reloj y al sentir la tierra, conectas con tu ser interior. Cuando permites que la lluvia te moje sin esconderte, estás sanando, recordando y regresando a casa. En momentos de ansiedad, en lugar de buscar distracciones en una pantalla, te invito a observar, respirar, tocar una hoja, escuchar el viento y contemplar la puesta de sol sin prisas. Todo está en armonía, todo está en su sitio, al igual que tú. No es necesario hacer mucho para encontrar la paz, solo recordar que eres parte de algo más grande, sabio y eterno. Si estas palabras resuenan contigo, te animo a dejar un comentario que diga, hoy regreso a mi esencia. Forma parte de la naturaleza. Redáctalo de manera que sea más que una oración. Que sea el primer paso para recuperar el equilibrio. En la lección 12, recuerda tu propia limitación. Cada mañana que despiertas, un día menos. Es así de sencillo, así de implacable. No estás hecho para la eternidad, aunque lo evadas, aunque lo pospongas, aunque llenes tus días de quehaceres y tus noches de distracciones. Todo llegará a su fin un día, es inevitable. La muerte no es un adversario, es una certeza. No está aquí para atemorizarte, sino para despertarte. Vivir sin tener presente tu destino final es vivir a medias. Caminar por la vida sin estar consciente y, al llegar la muerte, el arrepentimiento no es por la muerte en sí, sino por el tiempo perdido, los momentos callados, las decisiones aplazadas. Los abrazos no dados y la vida postergada para un futuro que nunca llegó. Los estoicos no evitaban reflexionar sobre la muerte, al contrario, la consideraban diariamente. Decían memento mori. Recordando que morirán, no como algo triste, sino como un acto de sabiduría. Solo aquel que sabe que va a morir comienza a vivir de verdad. Marco Aurelio escribía. El amor cambiará todo lo que aprecias, incluso tú desaparecerás como el humo. En lugar de temerlo,
Esto te motivará a actuar con prontitud, lucidez y serenidad. Quien tiene presente su finitud no se aferra al orgullo, no guarda rencores, no pospone sus sueños. Reconoce que todo puede terminar en cualquier instante y por eso valora lo que posee en el presente. Cuando olvidas tu propia mortalidad, te conviertes en esclavo de lo superficial, te preocupas por cosas intrascendentes, te llenas de ansiedad por decisiones que en realidad no tienen importancia. Te exasperas por nimiedades. Opiniones basadas en expectativas que solo generan intranquilidad, pero si en ese momento lograras recordar que estás de paso, que no hay certeza de ningún día. Que incluso esta charla podría ser la última, te perturbaría tanto la idea de la muerte. No disminuye tu existencia, la realza, la coloca en contexto. Te hace dejar de perder tiempo en lo superficial, de buscar tener la razón siempre, de buscar atención o validación, y te impulsa a enfocarte en lo fundamental, amar, crear, ayudar, vivir. Epicteto afirmaba que no hay que temer a la muerte, sino a no haber vivido. El temor no radica en la muerte, sino en percatarse demasiado tarde de no haber aprovechado el tiempo. Lo cual constituye el mayor riesgo, malgastar la existencia como si se tuviera una segunda oportunidad. Postergar diálogos importantes, posponer el perdón, esperar el momento ideal para actuar. Vivir de esta manera equivale a morir un poco cada día sin percatarse, ya que la muerte no solo llega al final, también se manifiesta en cada instante que se vive sin conciencia, sin pasión, sin presencia. Durante años, también yo viví como si el tiempo fuese inagotable, diciéndome a mí misma que luego haría lo necesario. Es esencial disponer de tiempo en el futuro para dedicar a cuidar mi bienestar, comunicarme con mis seres queridos y realizar cambios en mi vida. Lamentablemente, la pérdida inesperada de un ser querido me enseñó que el mañana no está garantizado y que debemos vivir cada día con plenitud y conciencia. Desde entonces, cada mañana me repito en silencio que podría ser el último día, no por negatividad, sino por claridad mental. Esta forma de vivir me ha enseñado a valorar cada acción, palabra y elección que hago. La muerte no nos llega de repente, sino poco a poco cada día que dejamos pasar sin intención. Cada día vacío es como una pequeña muerte, por eso se dice que no es que la vida sea corta, sino que la malgastamos. Si supieras con certeza que te queda solo una semana de vida, ¿cómo vivirías? ¿Qué cosas dejarías de hacer? ¿A quién le confesarías algo que nunca te atreviste? ¿Qué hábitos abandonarías sin pensarlo? Y lo más importante, ¿por qué no lo haces ya? Recordar tu propia finitud te otorga libertad, porque al saber que el final es inevitable, dejas de temerlo y de buscarlo. Deja de malgastar tiempo tratando de complacer a todos. Atrévete a ser auténtico, con tus errores y dudas, porque sabes que no vale la pena fingir. Lo importante se vuelve claro, la prisa desaparece y solo queda lo esencial. Cuando la ansiedad te abrume o sientas que el mundo te exige demasiado, tómate un momento para recordar que la vida es finita. Recordarte tu propia mortalidad te hará apreciar que estás vivo y eso, en sí mismo, es suficiente. Si esta reflexión ha despertado algo en tu interior, te invito a dirigirte a la sección de comentarios y plasmar la frase, reconozco mi limitación y por ello decido vivir con propósito. Al comprometerte con esas palabras, decides dejar de pasar por alto lo fundamental y comenzar a experimentar realmente la vida, que, aunque corta, puedes convertir en una experiencia inmensa. Si has llegado hasta aquí, comparte en la sección de comentarios, libero mi mente del ruido. Te animo a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca la utilidad de estos videos para personas como tú. Este apoyo nos impulsa a seguir produciendo contenido. En el futuro, te recomendaría echarle un vistazo a los 2 últimos videos que te sugerimos. Aprecio mucho tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima experiencia juntos.